Nuestro tema es el agua, características, las fuentes hídricas que existen y la contaminación del agua. Los componentes ambientales son aquellos que rodean a los seres vivos, como son el agua, el aire, la tierra, las rocas, el clima, entre otros. Y estos se dividen en lo que son seres abióticos y bióticos, los cuales se forman por medio de la naturaleza y no tienen nada que ver con la mano del hombre. En este caso hablaremos del componente el agua. Es un elemento fundamental para los seres vivos, ya que con ella se promueven nutrientes, eliminan desechos, quita la sed, regula la temperatura y constituye un 60% del ser humano. Juega un papel primordial en el desarrollo de todo ser vivo y la creación de sustancias químicas y biológicas del planeta. Este líquido contiene grandes anomalías en sus propiedades, valores elevados de ebullición, fusión, vaporización, todas necesarias para el desarrollo de la vida. Características del agua. Como características principales que tiene el agua son las siguientes. Es un líquido inodoro. Esto quiere decir que no tiene olor, salvo cuando contiene algunas sustancias disueltas que se le agregan de forma natural. Es un solvente universal, lo que significa que en ella se disuelven más sustancias que en cualquier otro elemento. El agua común es un excelente conductor de electricidad, gracias a sus moléculas cargadas eléctricamente. El sonido se propaga en el agua sin prácticamente pérdidas. Propiedades físicas del agua. Empezamos con la densidad del agua. En esta vemos que la congelación del agua es bastante distinta que de otros líquidos, lo cual hace que al volverse hielo, este se expanda y cambie su densidad a una menor y hace que este hielo flote. Continuamos con la viscosidad del agua. Esta es una propiedad que tiene un líquido de oponer resistencia a todo movimiento, sea interno o global. El calor latente. Es la cantidad de calor necesaria para efectuar el cambio de estado de la unidad de masa previamente llevada a la temperatura, la cual va a formar vapor. Conductividad. El agua es ligeramente conductora de electricidad, aumentando su conductividad si se añaden sales u otros elementos materiales ionizantes. Color. El agua pura no es incolora y tiene un tinte azul verdoso en grandes volúmenes. El color afecta estéticamente a la potabilidad de las aguas. Turbidez. Es la dificultad del agua para transmitir la luz de los materiales en suspensión, coloidales y muy finos. La medición se hace con aparatos llamados turbidímetros. Los estados del agua. Una propiedad del agua es que es la única que se encuentra en los tres estados de la materia. Sólido. Se produce cuando el agua es sometida a una temperatura inferior y se congela. Líquido. Es la forma más predominante de la superficie de la Tierra. Y gaseoso cuando el agua es sometida a altas temperaturas y se produce la evaporación. Fuentes hídricas del Ecuador. Los recursos hídricos son bienes naturales que forman parte del patrimonio natural del Estado, de dominio público y de libre acceso para satisfacer esa necesidad vital de la humanidad. Recursos proviene del latín recursus, entendido como un conjunto de elementos, bienes, medios o materias primas a partir de las cuales se pueden lograr un beneficio, el cual es atender una necesidad o solucionar un problema. Asimismo, la palabra hídricos, adaptado del compuesto griego hidor, entendidos como agua y su calidad. Los recursos hídricos tienen una relación directa con el elemento líquido que posee nuestro país, mediante ríos, lagos, lagunas, nevados, en la parte continental, que es el agua disponible que posee. Importancia de nuestros recursos hídricos. Nuestros recursos hídricos son de gran importancia en la salubridad,
el agua como fuente de energía y el agua como fuente de transporte. En salubridad, el uso de este líquido es uno de los índices en que se mide el bienestar de la sociedad. Por ejemplo, en nuestro país, el porcentaje de viviendas particulares que disponen de agua por tubería es del 88% en el medio urbano y el 62% en el rural. El agua como fuente de energía. El agua como fuente de energía por lo general se la aprovecha por el caudal de los ríos de montañas, por la velocidad, la fuerza y la caída de sus aguas, especialmente en la sierra ecuatoriana. El potencial bruto eléctrico que posee el Ecuador es alrededor de 643.000 gigavatios hora al año. El agua como fuente de transporte. En cuanto a la navegación fluvial, en el país solamente se utilizan los recursos inferiores de algunos ríos, tanto como la cuenca de Esmeraldas como de los Guayas y los ríos de la Amazonía. Seguimos. Descripción de los recursos hídricos en el Ecuador. El Ecuador se encuentra dividido en dos principales vertientes, del Pacífico y de la Amazonía, las cuales, que a pesar de poseer una cantidad representativa de recursos hídricos, no tienen una distribución equitativa en territorio. En la vertiente del Pacífico se asienta el 80% de la población, con una disponibilidad del 30% del recurso hídrico, mientras que el 20% de la población asentada en la región oriental se beneficia del 69% de este recurso hídrico proveniente de la vertiente amazónica. Las áreas con exceso de cantidad anual de agua en el suelo del Ecuador se distribuyen en el noroeste de las dos vertientes, separados por la cordillera de los Andes y principalmente en la Amazonía. Por otro lado, tenemos las áreas con déficit hídrico anual, las cuales se distribuyen principalmente en la cordillera de los Andes, en la zona costera y en el sur del país. En la siguiente imagen podemos darnos cuenta que la mayor disponibilidad de agua se concentra en la región amazónica, principalmente en los territorios hidrográficos de Pastaza y de Napo, es decir, en la zona subtropical de la costa ecuatoriana, correspondiente a las provincias de Esmeralda y Santo Domingo de los Sáchilas y Los Ríos. Bueno, y como último punto tenemos la composición porcentual de los recursos hídricos totales por región. El volumen total de recursos hídricos superficiales a nivel nacional se distribuye de la siguiente manera. Tenemos en la Amazonía con el 65% de hectómetros cúbicos de agua, en la costa con el 19% y en la sierra con el 16%. Y por último tenemos la contaminación del agua, la cual se define como la presencia de sustancias u organismos extraños en el cuerpo del agua y en grandes cantidades. La contaminación puede ser de forma natural, la que se debe a fenómenos naturales como la erosión, erupciones volcánicas y por la composición del suelo. Contaminación antropogénica. Por lo general son las actividades realizadas por el hombre, como son industrias, minería, agropecuaria, artesanas y domésticas, y es más grave por su naturaleza y la gran cantidad de contaminación que genera. Por el tipo de contaminante tenemos contaminación biológica, que se presenta cuando un microorganismo, es decir, un virus, un hongo o una bacteria, se encuentra en un ambiente que no le corresponde y causa daño a los demás organismos que lo habitan. Contaminación física es la que se provoca por agentes físicos como las radiaciones ionizantes, energía nuclear, presiones externas, calor y vibraciones. Y la contaminación química es provocada por diferentes sustancias de uso industrial y doméstico que se encuentran dispersas en el ambiente.
Se considera la más grave de las anterior tres nombradas.